Muy bien, hermanos, buenos días, bienvenidos a todos. Queremos también saludar a todos los padres presentes en esta mañana eh, y desearles un feliz día, que puedan pasarlo en familia, disfrutar de la bendición de Dios, de ser padres, de tener hijos, de poder honrar de alguna manera a Dios desde ese lugar y desde esa función. Una de las maneras que Dios se da a conocer es bajo la imagen de un ser paternal o Dios como Padre. Y eso honra el llamado que Dios le da a algunos hombres de poder ser padres y también los pone en la tarea de poder representar imperfectamente, pero al final representar a Dios en esa función que Él les ha dado. Así que el ser padre no es una cosa simple, si bien el mundo no lo valora bajo esos principios bíblicos y espirituales, nosotros sabemos que esa función es vital, es importante, es el medio de gracia que muchas veces Dios usa en determinadas personas y familias para que el Evangelio, la verdad de Dios y el carácter santo de Dios pueda ser conocidos. Así que, papá, en esta mañana, el Señor te bendiga, te permita ser un padre para la gloria de su nombre y también disfrutar de lo que Él te regala en su providencia de poder ser padres. Quiero invitarlos a que puedan buscar en el Evangelio de Marcos el capítulo 7. Seguimos con nuestra serie de enseñanzas acerca de pecados respetables y veíamos que hay algunos pecados que nosotros consideramos inferiores, no tan ofensivos a los ojos de Dios. Y la idea con esta enseñanza era poder enfocar nuestra atención en determinados pecados con los que quizás estamos conviviendo a diario, que nos acostumbramos a ellos y ya hemos perdido la mirada bíblica o el concepto espiritual acerca de determinados pecados y llegar a la conclusión que al final todo pecado es una ofensa severa contra Dios. Y en esta mañana vamos a continuar en esa dinámica, buscando a través de la palabra de Dios y del capítulo 7 de Marcos, ver cómo Dios ve el pecado, y eso nos ayudará a traer luz y a poder reconocer que todas nuestras faltas son una ofensa contra Dios. El título para nosotros en esta mañana es El pecado, los pecadores y otras maldades. El pecado, los pecadores y otras maldades. Vamos a leer entonces el Evangelio de Marcos capítulo 7. Vamos a leer de versículo 1 hasta el 8, luego vamos a saltar hasta el versículo 14 y vamos a leer hasta el 23. Entonces dice el Señor en su palabra, versículo 1 del capítulo 7 de Marcos: se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo a la plaza, si no se lavan, y volviendo, perdón, de la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen con manos inmundas? Respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Versículo 14 dice: y llamando así a la multitud les dijo: oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oído para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud, entró en casa. Le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Él les dijo: ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de fuera
que entra en el hombre no le puede contaminar, porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía, siendo limpios todos los alimentos. Pero decía que lo del hombre, que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hermanos, oremos en esta mañana. Señor Padre, gracias queremos darte y tú nos puedes ver, Señor, acá reunidos con distintas luchas, cada uno de nosotros, con distintas aflicciones, Señor, pero al final podemos coincidir en que todos nosotros estamos desesperadamente necesitados de que tú nos hables. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, esa palabra que tiene poder para convertir el alma, esa palabra tuya, Señor, que tomada por tu espíritu y sembrada o traída a nuestro corazón por medio de su tarea, Señor, produce una transformación en nuestro ser, nos trae esa convicción de pecado, esa certeza de que hemos hecho algo malo delante de tus ojos, como ningún hombre puede llevarnos a considerarnos. Por eso, Padre, en esta mañana te ruego que obres en tus hijos, tu pueblo, tus ovejas, por quien te has entregado y has convocado por medio del Evangelio a que se reúnan en el día santo, Señor, para escucharte a ti. Señor, todos nosotros dependemos solamente de ti, de tu obra, de tu Santo Espíritu. Te rogamos, Señor, por aquellos también que no te conocen en medio nuestro en esta mañana. Ese mismo Espíritu que da vida, que convence al hombre de pecado y de juicio, obre en los que no te conocen y lo traigan a la vida, a la salvación, al conocimiento de Cristo. Señor, que tu Santo Espíritu venga a nosotros en esta mañana en el sentido de tomar tu palabra y abrir nuestro corazón y darnos luz y darnos claridad de lo que tú quieres enseñarnos. Padre, bendice a tu iglesia, edifica a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, hermanos, los pecados, los pecadores y otras maldades nos van a ayudar en esta mañana a meditar en este pasaje, pero sobre todo a entender que el pecado es una ofensa contra Dios, no son simples fallas o cuestiones de carácter que Dios entiende y que sabe que, bueno, dado que mi carácter es así o asá, dado que tengo esta falla de madurez o de santidad en mi vida, Dios va a ser contemplativo con nosotros. Bueno, nosotros vamos a ver en este pasaje que el pecado es una expresión de nuestro corazón malo. Y la realidad es que muchas veces nosotros necesitamos recordar o recordarnos quiénes somos para así tener una apreciación correcta de nuestra propia vida y de nuestra dependencia de Dios. El pecado no solamente revela nuestra pecaminosidad que aún permanece en nosotros, nos recuerda, nos lleva a pensar que a pesar de ser redimidos seguimos siendo pecadores y necesitados de la gracia de Dios, sino que ese pecado revela nuestro corazón, revela quiénes somos. Nos recuerda, es como una fotografía antigua donde nosotros miramos y decimos, este soy yo. Claro, en nuestra religiosidad, en nuestra costumbre de asistir a la iglesia, de llamarnos santos y de vernos como otros santos o diferentes o mejores o más santos que los demás, nos olvidamos en esencia quiénes somos. Y uno de los grandes peligros de nuestra vida es no vernos correctamente como pecadores delante de Dios, sino acostumbrarnos a convivir con el pecado en nosotros. Nos cuidamos terriblemente de pecados escandalosos. Nos guardamos de que nadie conozca ese pecado que hay en nuestra vida. Pero internamente y aún delante de Dios convivimos y aceptamos el pecado cotidianamente. Lo hemos naturalizado, nos hemos
amigado con el pecado y el pecado es algo con lo que vivimos a diario y en esa dinámica perdemos de vista que el pecado es una ofensa contra Dios. En otras palabras, en ese hábito pecaminoso de convivir con el pecado, nosotros estamos ofendiendo reiteradas y deliberadamente contra Dios y no nos preocupa. Ya no vemos el pecado como lo vimos el primer día cuando el Evangelio llegó a nuestra vida y nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Ahora que soy del Señor, se me permite pecar. Esa es de alguna manera la concepción equivocada, antibíblica que tenemos. Y nosotros debemos recordar cómo Dios ve el pecado, para que entonces nosotros podamos verlo con los ojos de Dios de la misma manera, en esa gravedad, en esa rebeldía y en esa ofensa contra Él. Necesitamos recuperar esa mirada bíblica acerca del pecado a nivel general, del pecado particular y del pecado de otros. No podemos entender la dimensión de la gracia de Dios si primero no entendemos la dimensión de nuestra culpa. No podemos entender cuánto Dios nos ama y nos ha perdonado sin entender la gran ofensa que hemos cometido contra Él. No podemos entender el gran perdón de Dios si primero no entendemos nuestra culpa y cuán condenados estábamos. Una visión superficial del pecado produce en nosotros una mirada incorrecta, superficial de Cristo. Hasta que yo no entienda la gravedad de mi pecado y cuánto Dios me ha perdonado, no voy a poder aplicar ese versículo que dice: al que mucho perdonó, mucho amó. Porque creemos que Dios me perdonó algo simple, cosas triviales, sin mucho significado. Pero cuando entiendo que mi pecado es una ofensa contra Dios, que no merezco sino la condenación eterna porque ofendí su santidad, entonces Cristo es irrelevante para mí. Y eso es lo que muchas veces sucede en nuestra vida. Creemos que Cristo es algo más en nosotros. Creemos que Él viene a nuestra vida para darnos un tiempo de refrigerio, de solaz, de buen tiempo, y nos olvidamos que Él es el Salvador, el que te ha redimido de la culpa de tu pecado contra Dios. Y si no fuera por Él, todos nosotros estaríamos completamente perdidos y condenados. Pero si vemos el pecado como Dios lo ve, como una culpa, como rebelión, como maldad, como una ofensa contra ese Dios santo, entonces Cristo cobra un sentido importante para nosotros. Lo podemos ver no solamente como alguien que viene a completar nuestra vida, sino como ese Salvador soberano, como ese mediador eterno, como ese sustituto redentor que murió por nosotros en la cruz para librarnos del pecado. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, ¿qué es el pecado? Y sé que esto puede sonar como una clase de escuela dominical para niños, porque todos ustedes, ya con algunos años o tiempos en la fe, asumen y asumimos que conocemos lo que significa el pecado. Hermanos, sin temor a equivocarme ni con la intención de ofender a nadie, a veces actuamos como si el pecado no lo entendiéramos, como que si nosotros vemos al pecado de una manera distinta a la que Dios lo ve. Por eso necesitamos considerar no solamente que hay prácticas pecaminosas en nuestra vida con las que vivimos cotidianamente, y eso muchas veces tiene que ver o es el resultado de olvidar o ignorar lo que verdaderamente el pecado significa. El pecado es mucho más que una mala acción. En nuestra mente, en nuestro corazón, funcionamos de esta manera. La palabra nos confronta con un pecado. Vemos que hay algo que hicimos mal. Y para nosotros es, sí, estuve mal. Es una mala acción, me equivoqué, no me di cuenta. Pero delante de Dios, eso es una ofensa
contra el Dios Santo. El pecado, una definición teológica sería, es toda falta de conformidad con la ley, con la voluntad y con el carácter de Dios. ¿Qué es el pecado? Es todo aquello que no se conforma a la voluntad, al carácter y a la ley de Dios. Entonces esto nos abre una ventana enorme, un panorama oscuro de cuánto pecado hay en nosotros que no lo estamos viendo como pecado. Y eso incluye nuestra naturaleza. Ese pecado no solamente está en nuestras acciones, sino que tiene que ver, como dice el pasaje de Marcos 7, lo que hay en nuestro corazón. Lo que el Señor está llevando a considerar es que el pecado no es cuestión de ambiente, no es cuestión de educación, si estoy o no preparado, si tengo determinada capacidad intelectual para discernir entre una cosa y la otra. El pecado es algo que está en nosotros, está en nuestro corazón y eso se evidencia por medio de lo que hacemos. Por eso el Señor en Mateo 7:20 dice, lo que del hombre sale, eso contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Lo que el Señor está enseñando es que el verdadero problema del hombre no tiene que ver hacia afuera. Bueno, la psicología y otras cuestiones o otras disciplinas científicas apuntan a que el entorno del hombre es lo que lo lleva a ser lo que es. Y sí podemos coincidir que hay algunas cosas que sí afectan al hombre, pero en definitiva, en su relación con Dios, en su rebeldía, en su pecado contra Dios, el hombre expresa no lo que hay en su entorno, no lo que vive en su casa, sino lo que hay en su corazón. Para ser malo, el hombre no necesita un entorno malo. Necesita darle libertad a su corazón caído y al pecado que está en nosotros, para entonces expresar de manera clara su pecado y su ofensa contra Dios. Eso es lo que el Señor está enseñando. Eso es la que providencialmente, a través de esa acusación que los sacerdotes, los escribas, están haciendo contra Cristo y diciéndole, pero nosotros somos distintos a ustedes porque nosotros cuidamos la ley de lavarnos las manos, de lavar los platos, los vasos y comer limpiamente. Y el Señor le dijo, eso es hipocresía. Eso es pura hipocresía. Porque podemos lavarnos y podemos estar sumamente perfumados y bien vestidos, pero si no arreglo la cuestión de la inmundicia en mi corazón, delante de Dios, soy tan ofensivo como el más grande de los pecadores. Los fariseos estaban apuntando y preocupados por la contaminación externa. Pensaban ellos con una mente religiosa en sus ritos, en las tradiciones, y de que esas cosas podían volver impura o impuro al hombre. Pero Jesús lleva la discusión a otro lugar, una cuestión espiritual. El problema del hombre es el corazón. El problema del pecado en tu vida, hermano, no es el entorno, no es porque estés en un ambiente más santo, más limpio, más puro, sino es tu corazón. Lo que el pecado en nuestra vida evidencia es quiénes somos. Primera de Juan 3:4 dice que el pecado es una infracción contra la ley de Dios. Esto significa que pecar es vivir como si Dios no hubiera dado instrucciones claras, santas y precisas de cómo debemos vivir delante de un Dios santo. Y cuando el hombre determina vivir según su corazón, dándole rienda suelta a su propio pecado, es como que si Dios no hubiera hablado. Es desconsiderar a Dios. Y el mayor pecado en nuestra vida, en los creyentes, es una desconsideración, una desobediencia contra lo que Dios ha dicho y ha mandado. Piensa un momento. El pecado en nuestra vida es desobedecer a Dios. Y eso lo hacemos más veces de lo que quisiéramos y lo que podemos recordar.
El pecado no es solamente quebrantar una norma o la ley de Dios. Es una ofensa contra Dios que dio esa norma. Cuando yo me estoy oponiendo a la ley de Dios, no es una cuestión de que me estoy oponiendo a la ley muerta, rígida, que está impresa en un papel. En definitiva, lo que estoy diciendo es, Dios, no me importa lo que dices. Dios, no me importa lo que mandas. Eso es pecado. Nuestra mente religiosa actúa como los sacerdotes y fariseos de Mateo 7, viendo solamente la parte intelectual, la parte teológica de la enseñanza. Y decimos, sí, pecado, y ahí damos la definición. La palabra griega para pecado es amartía y significa errar el blanco. Sí, todo es muy lindo. Pero pecado es deliberadamente oponerme contra Dios. Es ir en contra de lo que Él ha mandado. El pecado no es solamente quebrantar o ir en contra de la ley de Dios, es ir en contra del Dios que dio esa ley. David entendía claramente esto cuando en el Salmo 51:4, dijo, contra ti solo he pecado. Bueno, sabemos, el pecado de David no era contra Dios solamente, había pecado contra Betsabé, contra su esposo, contra su familia, contra el gobierno, contra lo que él representaba como el rey de la nación, pero al final él entiende que todo pecado es una ofensa contra Dios. Lo mismo sucede en la vida del hijo pródigo. Luego que él se va con su herencia y la despilfarra en mujeres, en vicios y se encuentra en la miseria sin tener que comer. Dice que la palabra que él cayó en sí o entró en sí y dijo, volveré a la casa de mi padre y diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Todo pecado es un pecado contra Dios. Sí, nosotros lo vemos de una manera horizontal, que a veces ofendemos, dañamos o afectamos a nuestros seres cercanos, a nuestros prójimos, pero al final todo pecado es una cuestión vertical contra Dios. Pecamos contra Él. El pecado es cualquier pensamiento, deseo, actitud, palabra, acción que no sea conforme a la voluntad de Dios. Y por lo tanto, todo esto, deseo, actitud, pensamiento, palabra, acción, dado que no se conforma a lo que Dios manda, es una ofensa contra Él. El pecado, hermanos, no es simplemente fallar, errar o equivocarnos. Es deliberadamente el portazo en nuestra casa, es deliberadamente decidir conscientemente, voy a pecar contra Dios. No me importa lo que Él dice, no me importa lo que Él manda. Definimos y nos definimos en rebelarnos contra Él. Bueno, muchas veces pensamos que el pecado está presente o viene a nuestra vida cuando lo vemos de manera visible en una mala conducta, en una mala actitud. Pero lo que el Señor está enseñando en el pasaje es que hay otras cosas, como dice el versículo 21, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Uno pudiera detener ahí y decir, bueno, ¿se dan cuenta? El pecado son esas cosas horribles que los hombres hacen, como el adulterio, la fornicación, los homicidios, pero luego el versículo 22 es como que va bajando en nuestra percepción de pecados escandalosos a pecados más habituales y dice los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas están en una misma lista y todas estas cosas Dios dice son una ofensa contra mí. Nosotros nos cuidamos de no matar a nadie, de no adulterar, de no fornicar, pero a veces esos malos pensamientos están en nuestra cabeza, esa soberbia la abrazamos en nuestro corazón, el orgullo, la envidia y todas esas cosas que por ahí no pueden ser visibles a los ojos humanos, pero que Dios la ve en mi corazón y dice, eso es pecado. Él dice, del corazón de los hombres salen estas cosas.
Por eso, el pecado visible que a veces está en nuestra vida es solamente el fruto de la raíz del corazón malo que está en nosotros. Lo que a veces expresamos es mucho menos grave de lo que está adentro. Vemos simplemente el fruto y decimos, no, pero mirá la actitud, mirá lo que hizo, lo que dijo. Pero Dios ve más allá de ese fruto, ve el corazón y dice, ese corazón está lleno de pecado, gobernado por la rebeldía, por la oposición a mi ley. Las circunstancias en nuestra vida muchas veces muestran el pecado que hay en nosotros. Y es así como Dios funciona, o es así como providencialmente muchas veces Dios nos permite ver quiénes somos, la maldad de nuestro corazón a través de lo que decimos, lo que hacemos, lo que pensamos. Y Dios muchas veces le da libertad a esa actitud pecaminosa de nosotros, para recordarnos quiénes somos, para recordarnos qué grave es el pecado en nosotros. Alguien dijo, debemos pensar en el pecado como un árbol. Nuestro corazón es la raíz, pero nuestras actitudes, nuestras acciones, los deseos, nuestras motivaciones son las ramas que llevan y evidencian el fruto. Muchas veces intentamos cambiar el fruto y escondemos para que nadie nos vea verdaderamente quiénes somos y nos cuidamos de poner siempre la mejor cara, la mejor sonrisa, pero al final Dios dice, no me importa si limpias de afuera tu vaso o te lavas las manos. Yo veo el corazón. Y lo que yo veo en el corazón es tu pecado. En segundo lugar, lo que vamos a ver es los pecadores. Ya vimos lo que es el pecado. Es una ofensa contra Dios. Es ir en contra de su ley, de su voluntad, de su carácter. Cuando nosotros pensamos en los pecadores, a veces podemos tener la idea equivocada de dividir el mundo en dos grandes poblaciones, los pecadores y los santos. Bueno, para Dios no es así. Para Dios son todos pecadores. Bueno, la palabra de Dios dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Luego el evangelio llega a la vida de algunas personas y entonces podemos decir, los los pecadores incrédulos y los pecadores redimidos. Esa es la única diferencia. Lo que divide, podemos decir, la humanidad es la gracia de Dios. La gracia de Dios llega a nuestra vida y nos salva y nos hace consciente y nos trae convicción de ese pecado, pero al final no nos libra completamente de ese pecado remanente en nosotros. Todos los seres humanos nacemos dentro de esa humanidad caída. Y no podemos olvidar que eso somos pecadores. Hermano, eres redimido por Dios. Esa es una verdad inalterable, eterna en la palabra de Dios. Pero también una realidad es que somos pecadores. Esa es nuestra propia y triste realidad. Isaías 46:12 dice, oídme duros de corazón, estáis lejos de la justicia. Es como que Dios está hablando a toda la humanidad, está diciendo, esta es tu condición, esta es tu realidad. Tenés un corazón duro y estás lejos de la justicia o de la justificación delante de Dios. La palabra todos que Pablo menciona en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, nos incluye también a nosotros. Nosotros pecamos en el pasado contra Dios y seguimos pecando hoy delante de Dios. Cuando hablamos de pecadores, no estamos hablando de personas ajenas a la iglesia. Y esto es una realidad que a mí me encanta poder recordar. Hermanos, en esta iglesia, como en cualquier otra iglesia en el mundo entero, está compuesta por un grupo de personas que Dios llama pecadores. Ahora, la pregunta de esta realidad es, ¿qué hacen los pecadores? ¿Son seres santos que no se equivocan, no ofenden, no dañan, no se comportan indebidamente? No, todo lo contrario. Los pecadores pecan y hacen lo que un pecador hace. Ahora, eso no me lleva ni me da la libertad de vivir como si mi pecado no importara delante de Dios. El pecado es una maldad contra la cual debemos batallar todo el tiempo. Dice Pablo en Romanos 7:18,
yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Estamos hablando de nosotros. Pablo está hablando de sí mismo. Él dice, yo soy el mayor de los pecadores. No porque él fuera un hombre que le daba rienda suelta a su corazón malo, que no ponía freno a sus inclinaciones de la carne, sino porque era el hombre que mejor conocía a sí mismo. Y él puede afirmar, yo soy el peor de los pecadores o el mayor de los pecadores. Y de la misma manera nosotros podemos afirmar esa misma verdad sobre nosotros. Soy el mayor de los pecadores que conozco. Y en ese conocimiento de nuestra propia maldad podemos afirmar como Pablo, quiero hacer el bien, quiero hacer lo correcto, quiero hacer lo que Dios manda, pero encuentro una ley que se opone a la ley de Dios y no puedo hacer el bien que quiero. Yo sé que en mí, esto es en mi cuerpo, en mi carne, dice Pablo, no mora el bien. Y cuando hay algo bueno en nosotros, es la gracia de Dios obrando y llevándonos a vivir dignamente del llamado del Evangelio. El pecado no es solamente algo que hacemos, es una corrupción, es una acción que afecta, todo lo que somos. Toda nuestra naturaleza está impregnada y afectada por la maldad del pecado. Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como suciedad, toda nuestra justicia como trapos de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Sí, indudablemente esto habla de una realidad sin Cristo. La realidad universal de todos los hombres es así, así es como Dios ve al hombre. Todos nosotros somos algo sucio delante de sus ojos. Todo lo bueno que nosotros podemos hacer y tener como nuestra justicia delante de Él son trapos de inmundicia, y como una hoja el hombre es arrastrado por su propia concupiscencia, por su propia maldad, y se opone deliberadamente contra Dios. Pero en definitiva, pensando en los hijos de Dios, ese remanente de pecado está aún en nosotros. Y si yo no puedo identificar y ver el pecado como Dios los ve, esta misma y triste realidad puede ser que está sucediendo en nosotros. Continuar siendo arrastrados por el pecado, continuar viviendo confiando en algo que no tengo, olvidando que soy un pecador. Nuestros pecados visibles son el fruto de una corrupción interior, como ya vimos, son el resultado de un corazón malo caído. Romanos 5:12 dice, por cuanto el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán actuó como ese representante federal de la raza humana o de la creación de Dios, y es a causa de que nosotros estamos en Adán o estábamos en Adán, ese pecado inicial se aplicó a todos nosotros. Desde la caída, todo ser humano nace dentro de esa realidad espiritual con una humanidad corrompida, caída, inclinada a lo malo. De Adán recibimos esa inclinación al pecado. Y alguien puede decir, bueno, pero entonces fue culpa de Adán. Bueno, lo que Dios dice en su palabra, que ninguno de nosotros somos inocente por el pecado de Adán. Cada uno de nosotros pecamos voluntariamente. Y eso es una realidad que comprobamos todo el tiempo. Cuando nosotros entendemos que es pecado, vemos cómo el pecado está tan arraigado a nuestra conducta, a nuestras prácticas, lo hemos naturalizado tanto, convivimos tanto con el pecado que no nos preocupa esa conducta pecaminosa que está en nosotros, pero al final vemos cómo el pecado es algo voluntario la mayor parte de las veces. El hombre no nace con una inclinación equilibrada o balanceada entre hacer lo bueno y lo malo, y que dependiendo de las circunstancias se va hacia un lado y se va hacia el otro. El hombre no está en esa disyuntiva entre obedecer a Dios y rebelarse contra Él. El corazón humano, el corazón aún del creyente está inclinado a lo malo. El hombre desea muchas veces obedecer su propio corazón,
El hombre busca su propia gloria, el hombre quiere decidir qué hacer con su vida. El hombre quiere determinar qué es bueno y qué es malo. Como dice Pablo en Romanos 1, el hombre quiere definir o decidir a quién adorar antes que al Dios Santo, creador de todas las cosas. Esto nos recuerda que apartados de la gracia de Dios, el corazón humano no puede buscar verdaderamente a Dios ni vivir para su gloria. ¿Por qué? Bueno, Efesios 2.1 nos recuerda esto y nos dice que todos nosotros estamos muertos, o estábamos muertos, dice Pablo, en delitos y pecados. El hombre natural no simplemente no quiere tener una relación con Dios y escapa de él, sino que la Biblia dice que está muerto. El hombre espiritual sin Cristo, sin el Espíritu, está muerto. Tito 1.15 dice, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Esta verdad nos presenta un panorama desolador para con el hombre. El hombre, siendo la máxima expresión de la creación perfecta de Dios, luego que cayó en ese pecado, fue sometido a esta triste y penosa realidad, muerte espiritual. Y dice, toda su mente, toda su conciencia está corrompida. No hay nada bueno en él. Esto nos lleva a pensar en la doctrina de la depravación del hombre. Pero esta depravación no quiere decir que el hombre puede llegar a ser todo lo malo que es. Tenemos expresiones en las historias de personas o hombres de la historia que han expresado libremente su maldad y han hecho cosas terribles con la humanidad. Pero aún eso no es la expresión máxima de su caída. Lo que la depravación nos enseña, como dice Tito 1.15, es que el hombre está completamente afectado, todo su sentido, todo su ser, todo lo que el hombre es, su esencia, todo está afectado por el pecado. Y el cristiano no es ajeno a esa triste realidad. Job 15.16 dice, el hombre vil, abominable, bebe la indignidad, el pecado, la maldad como agua. No significa que cada persona sea completamente malvada todo el tiempo, en todo momento de su vida. Significa que no hay una sola parte de nuestro ser que no está influenciado por el pecado que está en nosotros. Por eso Pablo en Romanos 7, puede hablar con tanta claridad de decir, hay una lucha en mis miembros que se opone constantemente contra la ley santa de Dios. El pecado afecta a nuestra mente, no vemos a Dios correctamente, no pensamos acerca de Dios correctamente, no vemos el mundo que Él creó de la manera correcta y con el propósito para el cual Él lo creó. El pecado afecta a nuestra voluntad. El pecado afecta a todo lo que somos y afecta aún peor nuestra relación con Dios. Hermanos, por eso este tema es sumamente importante, porque muchas de las frustraciones en nuestra vida espiritual, en nuestra carrera, en la fe en Cristo, están afectadas por el pecado. Por eso el escritor a los Hebreos dice que nosotros debemos quitar de nosotros el peso del pecado y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ese pecado nos impide disfrutar de Dios, pensar en Dios correctamente, vivir para la gloria de su nombre. El pecado afecta a nuestra conciencia. Y esto es lo que tiene que ver con este tema. Porque el pecado en nosotros no nos permite ver el pecado que hacemos con la gravedad con la que Dios lo ve. Justificamos nuestro pecado, convivimos con nuestro pecado. El pecado en nosotros, a causa de nuestro engaño del pecado, nos permite verlo normal. Por eso muchas veces nos encontramos en nuestra vida con cosas que uno dice, ¿cómo esto está en mi vida? ¿Cómo esto está en mi corazón? Bueno, eso tiene que ver con esa condición pecaminosa de todos nosotros. La mente está afectada, tu voluntad está afectada, tus deseos, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que somos está afectado. Ninguna parte de nosotros funciona con la pureza
y con el diseño original que Dios le dio al hombre o con el propósito para el cual fuimos creados. El creyente lucha contra esta realidad del pecado remanente. Pero ahora existe una diferencia fundamental entre el hombre caído, el hombre natural y el hombre redimido. La realidad es la que encontramos en Romanos 6, donde Pablo dice, ahora he muerto al pecado. Sí, el pecado está en mí. El pecado es algo que yo hago, que está en mi vida, con lo que lucho a diario, pero ese pecado ya no gobierna, ya no domina, ese pecado ya no reina en nosotros. Ahora somos siervos a la justicia, a la santidad y a Cristo. El Espíritu ahora que está en nosotros nos convence de ese pecado y pone en nosotros ese deseo de santidad, de pureza, de apartarnos de todo aquello que ofende a Dios. El creyente es un pecador redimido, justificado, renovado, que todavía necesita diariamente combatir contra el pecado en su vida. Pero yo no puedo combatir con el pecado si no lo identifico, no sé lo que es pecar y si no recuerdo que soy un pecador que peca todos los días. Esta verdad nos lleva a una búsqueda, a una dependencia de Dios y de no ofender con mi vida, con mi conducta, a ese Dios santo que digo conocer. En tercer lugar, los pecados cotidianos en tu vida y en mi vida son maldades delante de Dios. El título de esta serie son pecados aceptables, pecados permitidos, pecados que no son familiares y que nosotros hemos domesticado creyendo que, bueno, Dios sabe que yo soy así. Dios me va a permitir o me va a dar ese permiso para que yo exprese libremente lo que soy. Y eso nos hace ignorar que los pecados con los que convivo, y libremente cometo delante de Dios son una ofensa y Él llama maldad. Habacuc 1:13 dice, muy limpio eres de ojo para ver el mal sin que puedes ver el agravio. Dice el profeta, hablando de Dios, dice, Dios, tú eres muy limpio de ojos para ver el mal. Dios no puede ver nuestro pecado y quedarse indolente como que si nada hubiera pasado. Él llama tu pecado, tu rebelión, tu obstinación, tu orgullo, tu soberbia, tu cuidado de ti mismo más que de los demás, ese orgullo que te lleva a depender de lo que hacemos o de lo que conocemos más que de Dios. Eso Él lo llama maldad delante de mis ojos. Es como idolatría. Es como insultar el nombre de Dios. Él es un Dios santo, limpio de ojos, que no puede tolerar ni ver la maldad del hombre. El pecado es una rebelión contra Dios. El salmo que leíamos, 51:4, David dijo, contra ti he pecado. El no tener una correcta comprensión de lo que es el pecado, el no recordar que soy un pecador, me priva de ver que mi pecado es una ofensa contra ese Dios santo que digo honrar, obedecer y servir. Hermanos, nosotros podemos venir a la iglesia fielmente, asistir a todas las reuniones, estar aquí en horario, pero si yo no entiendo la gravedad de mi pecado, y cuando peco estoy teniendo un acto de rebeldía contra Dios, de nada sirve todo lo que hago. Es como lo que decía el Señor con respecto a los sacerdotes. Si ustedes se cuidan mucho de lavarse las manos, de estar bien presentables, de participar en esto, en aquello, pero ¿qué hay con el pecado en tu vida? ¿Qué hay con el pecado en tu corazón? Ese pecado en nosotros expresa lo que soy, expresa qué es el pecado, pero también expresa una actitud rebelde, obstinada contra Dios. Dice Proverbios 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Y luego él da una descripción de cuáles son esas 7 cosas que él aborrece. Y todas esas cosas Dios dice que es el pecado.
El pecado es una ofensa contra Dios. El pecado es una falta de amor por Dios. Toda desobediencia expresa que en ese momento en que voy a pecar, prefiero hacer mi voluntad, prefiero lo que yo quiero, lo que a mí me parece mejor, que por obedecer a Dios o darle la gloria a Dios con lo que Él manda. Cuando estamos pecando, hermano, lo que estamos diciendo a Dios es: Dios, me amo a mí mismo más que tu palabra, que tu voluntad, que darte la gloria. El pecado es rechazar esa demanda de darle a Dios la gloria. Romanos 1 nos enseña esa verdad de que los hombres, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracia. Y el pecado consiste en eso, en hacer lo que yo quiero en lugar de obedecer a Dios. En Marcos 7 el Señor está resumiendo esa lista de pecados escandalosos con pecados cotidianos, los homicidios con las avaricias, el engaño, la envidia y todas esas cosas. Pero lo que Él nos lleva a pensar en que todas estas cosas salen del mismo corazón. Salen del mismo corazón inclinado a lo malo. Y ese es el corazón que el creyente también tiene. Sí, ya no gobernado, no sometido, no el pecado reinando en nosotros, pero sí ese pecado remanente siempre quiere recuperar el terreno que ha sido arrebatado en la redención. Entonces, al tener conciencia de que ese es mi pecado, ¿cuánto cuidado debo tener de mí mismo? Uno de los puritanos decía: Señor, líbrame de ese hombre malo que soy yo mismo. Él no estaba mirando hacia afuera como otros, la maldad de los hombres y el daño que me pueden cometer. Él decía: Señor, guárdame de mí mismo, porque tengo un corazón malo, de donde salen el orgullo, la envidia, la murmuración, la falta de amor, la falta de dominio propio. Eso nadie lo trae a mi vida, eso lo expreso de manera libre en oposición y rebelión a lo que Dios manda. Cuando soy consciente de lo que es el pecado, que soy un pecador y que esas conductas familiares en mi vida diaria son una maldad delante de Dios, eso debe hacerme temblar y tener cuidado de mí mismo. El pecado cotidiano en nuestra vida no son pequeñas fallas inofensivas delante de Dios, son maldades que Dios aborrece. No existe el pecado pequeño delante de Dios. Todos son una ofensa delante de sus ojos santos. Al final, tu pecado, mi pecado, tiene una intención no solamente de recordarme quién soy, sino de llevarme a Cristo. Toda enseñanza sobre el pecado no puede terminar simplemente destacando o acentuando la culpa y la depravación que hay en mí. Esa realidad teológica, espiritual en mi vida debe conducirme desesperadamente a Cristo. Es como que si alguien tiene una enfermedad terminal y le dicen: en tal lugar hay una persona que encontró el antídoto para tu enfermedad, corre. ¿Qué haríamos? Indudablemente correríamos a él. Esa enfermedad terminal en tu vida y en mi vida es el pecado. Es una enfermedad que no podemos, humanamente hablando, resolver, pero que Cristo ya se entregó para hacerte libre y darte victoria sobre ese pecado. Mateo 9:13 dice: porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. El Señor sabe a quién ha venido a buscar. No le horroriza tu pecado ni mi pecado. Él sabe quién soy. Y Él dice y me recuerda: te he venido a buscar. Sí, a ti. El mayor de los pecadores, el más rebelde de los cristianos, te he venido a buscar. Ven a la cruz y ahí tendrás gracia y perdón para tu pecado. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Él murió por nosotros. Este pasaje, hermanos, este versículo es maravilloso. Maravilloso por lo que enseña, pero maravilloso por lo alentador que es, porque dice que Dios en su justicia podría haber mostrado esa ira contra nosotros, podría haber dicho: no, son pecadores, merecen la muerte.
pero sin embargo Él, al ver mi pecado, muestra amor. Amor por el peor de los pecadores, por el más ofensivo y ofensor de los hombres. Él no derrama aún sobre todos los hombres su justicia, como sucederá aquel día cuando Él venga. Mientras tanto, a través del Evangelio, Él llama a los hombres en su amor a que vengan a Él a resolver ese asunto del pecado. Por eso no sé cuál es tu realidad espiritual en esta mañana, si eres un hijo de Dios o si aún no eres un hijo de Dios. Pero quiero que sepas esto. A pesar de que somos malos, rebeldes y pecamos deliberadamente contra Dios, Él en su amor te llama a que vengas a Él, al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Y una expresión de ese amor es que Él entregó a su Hijo Santo sin pecado y cargó en ese Hijo Santo tu pecado para que por medio de la fe la justicia de Cristo no fuera aplicada. Hebreos 3:13 dice que no nos dejemos endurecer por el engaño del pecado. El pecado nos seduce, nos atrapa, nos engaña y no nos permite ver con la claridad con la que Dios ve ese pecado. Si ves pecado en tu vida, es una señal clara de que las cosas están complicadas en nosotros y que debemos ir a ese que nos amó y se entregó por nosotros. Y por eso Juan puede decir con total libertad en la primera carta, el capítulo 1, versículo 9, que si nosotros vemos el pecado y lo confesamos, Él, Cristo, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Toda enseñanza sobre el pecado debe terminar en esta maravillosa verdad de la gracia redentora de Dios. Sí, somos pecadores y vamos a padecer esa terrible realidad hasta que Él venga. Pero es una verdad que cuando reconozco mi pecado, lo confieso, Él me perdona. Él perdona tu pecado. Quizás hoy el Señor ha hablado a tu vida por medio de esta enseñanza y te ha mostrado que hay cosas que están terriblemente mal en tu vida. Pero Él dice, todo aquel que reconoce, que llama al pecado por su nombre, que llama al pecado no como un error o una cuestión de carácter, sino que dice esto es orgullo, esto es envidia, esto es rebeldía, esto es una ofensa contra Dios. Dice que entonces Él, que es fiel y justo, nos perdona. Nosotros debemos descansar total y completamente en la obra de Cristo. Dios no te acepta por cuanto batallas y resistes el pecado en tu vida o si ya el pecado ha hecho estragos en tu vida. La razón por la que Dios te recibe, te acepta, no es porque si pecas más o pecas menos, sino porque estás escondido en Cristo. Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3 y dice que él buscaba ser hallado no en su propia justicia que es por la ley, sino la que es en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó y murió por todos nosotros. La pregunta en esta mañana es, en esa lucha contra el pecado, ¿en qué estás descansando? ¿En tu esfuerzo, en tu capacidad, en tu resistencia? ¿O al final descansas en que tu identidad está en Cristo? Somos lo que Cristo es por medio de la fe en el Hijo. Sí, hay que batallar contra el pecado, hay que oponerse al pecado en nuestra vida, pero al final Dios nos ve en Cristo si es que estamos en Él. Hermanos, esta es la realidad y Pablo dice, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. A pesar de que nuestro pecado puede estar batallando y ganando mucha batalla en nuestra alma, en nuestro corazón, aún eso, si estamos en Cristo, no nos condena. Sí, hay que confesar, hay que arrepentirnos, hay que trabajar en contra de ese pecado en mi vida. Pero al final recordar que en Él hay mayor gracia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia. Por eso Dios dice que resiste a los soberbios y da gracia a los humildes.
Esa gracia es tan grande, es tan inagotable, que muchas veces no la podemos comprender y podemos ver o comparar la gracia de Dios a la luz de la gravedad del pecado en nosotros. El pecado es grave, es una ofensa contra Dios, pero su gracia es mayor y esa gracia es suficiente para que Dios nos dé conforme a su gracia y no conforme a su pecado. Hermanos, ¿qué necesitamos? Necesitamos entender qué es el pecado, recordar que soy un pecador, recordar que aquellas cosas con las que deliberadamente ofendo a Dios cotidianamente no son cosas insignificantes, sino que Él las llama maldades. Al final todo eso me muestra una realidad de que necesito de la gracia de Dios. Lo que nosotros necesitamos como iglesia, como individuos, como hijos de Dios es de esa gracia suficiente para todos nosotros. Pablo dice, y para esto, ¿quién es suficiente? Y él dice, la gracia de Dios en mí es suficiente. Hermanos, en esa lucha ardua contra el pecado, lo único que puede ayudarte es la gracia que Él ha dispuesto para todos nosotros. Y esa gracia la encontramos en distintos medios. La oración, la comunión con los santos, el congregarnos, la palabra de Dios, la exhortación, el edificarnos mutuamente en la verdad de Dios, son esa dispensación o ese dispensar de Dios, de la gracia que va asistiendo y llegando a nuestra vida, que nos fortalece, que nos edifica y nos permite batallar contra nuestro pecado y volvernos una y otra vez al Señor. Hermanos, oremos y terminamos con esta parte. Señor, gracias por la obra de Cristo. Padre, gracias porque al final, si hay esperanza en nosotros, siempre está en tu Hijo. Si hay libertad para nosotros, si hay victoria contra ese pecado remanente en nosotros, está siempre en la persona y en la obra de Cristo. Señor, no permitas que ninguno de nosotros pueda vivir alejado de esta realidad espiritual. Solo en Cristo podemos reconocer, entender y vencer el pecado en nosotros. Y si bien quisiéramos que el pecado sea completamente quitado de nosotros, providencialmente tú has querido que convivamos con el pecado, pero también que dependamos de tu gracia. Señor, que esta sea la realidad de tu iglesia en este lugar, que tú fortalezcas a tu pueblo y nos guíes constantemente a recordar que somos pecadores, pero que debemos depender de la gracia siempre dispuesta de Dios para con nosotros. Padre, bendice tu palabra y bendice a tu pueblo, te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén.